me permiten, va a ser más o menos el camino que lleva. Les quería preguntar, estamos en Toledo, ministros de Defensa, ministros de Exteriores, acaba de poner un mensaje en X, en esto que era Twitter, Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, diciendo que está en Toledo trabajando por la fórmula de paz que van a presentar estos días, que, os cito casi textualmente, dice, estamos creando la fórmula de paz de Ucrania y es la mayor y más ambiciosa iniciativa diplomática desde la creación de la arquitectura de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial, dice Kuleba, que están cooperando de forma activa para llevar a cabo esa colosal tarea que hemos debatido hoy en Toledo los ministros de Exteriores de la Unión Europea, y que además se congratula de decir que su prioridad ahora mismo es ya no la OTAN, sino comenzar con todos los preparativos para su adhesión a la propia Unión Europea. Ucrania, ¿veis vosotros que la paz esté tan cerca? ¿Veis que esto son maniobras, informaciones, propaganda, no sé cómo queráis llamar? ¿Qué veis de realidad en este tipo de mensajes y en este tipo de adhesiones? Decía el otro día Charles Michel que quizás es el momento antes de 2030 de abrir la mano e incorporar nuevos miembros. Adrián, Luis, respecto a la paz, respecto a la Unión Europea, ¿cómo estáis viendo vosotros el devenir de Ucrania en los próximos meses? Bueno, vamos a ver, lo que podemos decir que es una realidad constatable es que hay movimientos. Hay movimientos que parten, por decirlo sencillamente, de la derrota desastrosa, vamos a decir, de Ucrania en el terreno de batalla. Es decir, las pérdidas inmensas en personas, en material, el desastre de la tecnología occidental al enfrentarse con la rusa. Claro, ya sabíamos desde hace tiempo que hay movimientos desde la OTAN y desde Occidente que están apuntando a través de declaraciones diversas, intentando crear el ambiente para que se reoriente la situación, para que se abra alguna vía diplomática, alguna vía de negociación, porque, claro, estamos ya en una situación en la que el tiempo corre a favor de Rusia, ¿no? El tiempo en el que se mantenga la situación bélica, ¿no? Así como en momentos anteriores ellos esperaban desgastar a Rusia en esa guerra en Ucrania como un primer paso para hasta cambiar el régimen en Rusia y después en China, que era el gran objetivo de Occidente durante estos 20 años, de pronto pues ha sucedido todo lo contrario. Han visto que no conseguían desgastar a Rusia ni económica ni geopolíticamente y que, al contrario, en la guerra Rusia es cada vez más fuerte, Ucrania se está destruyendo, el armamento occidental no funciona. Es decir, se ha abierto ya un contexto en el que cuanto más tiempo pase, la situación para Ucrania y para Occidente va a ser peor. Y esto ha generado movimientos en Occidente diciendo, bueno, a ver si hay alguna posibilidad de negociar algo para cambiar el contexto. Entonces, que se va a abrir, va a haber movimientos en este sentido, está claro. Y estas manifestaciones probablemente están apuntando en esta dirección. Pero claro, otra cosa es que esto vaya más allá. Pero claro, la clave es si Occidente es capaz ahora de ofrecer algo, digamos, una salida suficientemente razonable para que Rusia, que es la potencia que está ganando la guerra, pues acepte ese acuerdo, ¿no? Y claro, nosotros ya hemos comentado otras veces que esto es muy difícil sin una oferta que abarque, una oferta de negociación que abarque al conjunto de Europa por un lado, pero también seguramente al conjunto del mundo, porque ya estamos en un contexto en el que lo que está pasando en Ucrania no se puede separar de este conflicto entre un mundo unipolar y un mundo multipolar, y seguramente hay que ponerlo de una forma o de otra, hay que ponerlo todo encima de la mesa, a través de una negociación global que va mucho más allá de Europa, por un lado, y por otro lado, dentro de Europa, a través de una arquitectura de seguridad que dé suficientes garantías a todas las partes, ¿no? Y esto supone sacrificios o esfuerzos o cesiones impensables para algunos hace 6 meses, pero que van a ser inevitables si realmente se quiere dar una solución al conflicto. Lo que no sé es si puede estar ya preparado, pues no sé, el gobierno de Ucrania o ciertos gobiernos europeos con este nuevo contexto. Y igual esta dimisión del ministro de Defensa del Reino Unido, que ha sido un auténtico halcón en todo este proceso, pues puede tener bastante que ver con este nuevo contexto. Sí, yo aquí un poco por mencionar
Sí, perdón, no sé No, si me te quería traslado decir. esa pregunta, Luis, pero no quiero dejar que se pase este asunto de Ben Wallace, ¿eh? Y de la división y de la reestructuración, que no está siendo para nada casual y para nada por la familia de Ben Wallace. Ahora hablamos de ese asunto. Luis, Vale. al respecto de lo que está ocurriendo en Toledo y esa fórmula de paz. Pues a ver, yo aquí creo que también hay mucho marketing, es decir, lo decía Adrián, que en Rusia está llevando en algunos sentidos, por no decir en más de uno, la delantera. Cuanto más nos aproximemos a las elecciones americanas con esa potencial candidatura de Donald Trump, que bueno, pues no es Joe Biden y la posición pues podría ser muy cambiante, pero ya no es esperar dentro de un año, noviembre, es que las primarias empiezan en 3 meses y a partir de ahí todo en Estados Unidos hay que tenerlo, como se diría en otras épocas, atado y bien atado, sobre todo en base a Ucrania. Por eso yo la manifestación que ha hecho Dmytro Kuleba la veo un poco también cargada de ciertos elementos de marketing. ¿Que se esté preparando algo? Pues posiblemente haya alguna propuesta, haya alguna oferta o alguna negociación incluso encubierta que no haya trascendido a la luz. Es decir, yo eso no lo sé, tampoco lo descarto, ¿no? Pero aquí sí que, y un poco por las declaraciones que decía Charles Michel de abrir la mano, aquí siempre en el ámbito europeo, pues claro, recordemos que, por ejemplo, hay países como Turquía que lleva 20 años esperando la adhesión y no llega ni va a llegar en el medio plazo. Aquí yo creo que la Unión Europea es consciente de que a lo mejor con Turquía, más allá de los debates de si Turquía era Europa, no era Europa, cultural, política, pero había en un primer momento una oportunidad, y es que Erdogan en su primera etapa en el gobierno era muy europeísta, ¿no? Y yo creo que en algunos sectores de Bruselas la sensación es que se dejó perder a Turquía en esa posibilidad de acercarlo a Europa, y esto, pues obviamente ahora ya sabemos hacia dónde va Erdogan, ¿no? Y yo creo que en parte Bruselas o la Unión Europea o la Comisión tienen esto en mente y no quieren o intentan no desaprovechar la posibilidad o la ocasión de es que me viene a la mente atrapar a Ucrania, pero no es el término, ¿no? De acercar y consolidar esa cercanía de Ucrania a la Unión Europea, ¿no? De convertirla en un Estado miembro para que ahora mismo hay un gobierno que es proeuropeísta, también lo era el de Poroshenko anteriormente, pero nada quita que quien suceda a Zelensky pues tenga una visión contraria, ¿no? Es decir, y Ucrania geoestratégicamente lo estamos viendo que es muy relevante, sobre todo en las relaciones con Rusia y en la OTAN. Yo creo que en el ámbito europeo se tiene un poco eso que se llama eurofatiga, que adolecen algunos candidatos a la adhesión que, claro, piden ser miembros en un momento determinado, están 15, 20 años, lo estamos viendo también en el caso de algún país balcánico, que bueno, pues las expectativas no se cumplen y esa eurofatiga al final es como un boomerang, se vuelve en contra de la Unión Europea y de las aspiraciones europeístas de los países que habían solicitado la adhesión. Y yo creo que esto también es algo que en las instituciones, como digo, se tiene en cuenta y que a lo mejor pues también en Toledo hay algún ministro o algún líder que está intentando que eso no suceda con el caso ucraniano. Por eso tampoco creo que sea acertado que se haga una apertura de la mano, como decías tú, que había dicho Charles Michel. Yo creo que eso también es un error. Es decir, que un país, y más de las dimensiones y con el peso demográfico y sobre todo el lastre económico para la reconstrucción que sería actualmente la economía ucraniana, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es un proceso largo, es un proceso que tiene que hacerse y hacerse bien. Los tiempos se pueden acelerar, eso es innegable, ¿no? Se pueden diferenciar cada capítulo y hasta que no se cierre uno no se abre el otro, se pueden hacer todos de manera lo más simultáneamente posible, eso es otra cosa. Pero poner una alfombra roja, abrir la mano, yo creo que eso es un error, porque precisamente si la adhesión de cualquier país no se hace bien, lo vamos a pagar todos, el que entra y los que ya estamos. Y no es lo mismo que se haga mal una adhesión de un país minúsculo, de un país pequeño, que al final, bueno, pues
Lo vimos en la crisis financiera, no es lo mismo rescatar a Chipre que rescatar a España, ¿no? Y en este sentido, pues no es lo mismo una mala integración, a lo mejor para el caso albanés o para el caso normacedonio, con todo el cariño hacia estos dos países, porque al final, pues por tamaño, población y economía son mucho más modestos, que el que se puede hacer con Ucrania, ¿no? Y esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta de cara a ese horizonte 2030 que mencionaba Charles Michel. Sí, Luis, Adrián, en esa línea, evidentemente, claro, además se van a sumar países, ya no solo lo de Ucrania, Turquía, etcétera, que son países, en particular en la agricultura, van a demandar ayudas y con esto hay un desnivel importante y puede haber un descalabro presupuestario en Europa, pero bueno, ya veremos cómo se agencia y se agenda todo esto en los próximos años. Pero sacaba Adrián el tema de Ben Wallace, el ministro de Defensa.